Buenos días. Gracias, Daniel, por invitarme a esta casa que tanto tiene que decir. Por cierto, estoy muy contento de estar aquí sobre esta cuestión que hoy nos propones. Pero hablando de desastres, no precisamente naturales y de traumas colectivos, déjenme, me he reconciliado hoy con la universidad, que me solidarice también, como los jóvenes que estaban en la puerta, con lo que está ocurriendo en Gaza. Dejemos que la realidad entre también en estas aulas, en estas instituciones, cuando hablamos de desastres. Bien, la pregunta, me dedico a esto desde hace muchas décadas, la pregunta, cuando ocurre algo así, que yo me sigo haciendo es, ¿cómo gestionar un desastre en un Estado funcionalmente federal sin cultura federal? Esta es la cuestión central. Esta es la cuestión central. La Dana ocurrida hace casi un año nos ha dejado dos evidencias. Una, se refería el profesor Ernest García antes, ¿no? El desorden territorial previo, causado por el desarrollo, que decía Ernest, y dos, las costuras del Estado autonómico. Un Estado funcionalmente federal, decía antes Daniel, citando a Rubin, mi buen amigo Edward Rubin, ¿cómo se gestiona esto en estados federales? Nosotros somos un Estado funcionalmente federal, pero carecemos de cultura federal y de dispositivos federales. Bien, tenemos un modelo de Estado compuesto, muy complejo, que es fruto de acuerdos políticos y de sentencias del Tribunal Constitucional. Y esto ha ido definiendo los perfiles del Estado que tenemos. Llamamos Estado autonómico, pero ya les digo, es un Estado a muchos efectos, aunque le faltan aspectos, federal. Primera idea. Segunda idea. Es difícil gobernar la complejidad en el momento en que estamos y en un contexto, en un Estado como el nuestro, porque siempre afloran ante situaciones como esta, incluso de menor entidad, problemas graves de coordinación entre los niveles que son el Estado, que tiene tres pilares: Administración General del Estado, comunidades autónomas y gobiernos locales. Eso es el Estado. Bien, todavía hay ámbitos de la Administración y altos funcionarios que siguen confundiendo Estado con Gobierno central. Fíjense dónde estamos aún, ¿eh? El Estado son esos tres pilares. Dos se han desarrollado, uno permanece casi sin desarrollar. Y ahora lo estamos viendo, que es la escala local. Tercera idea. Por tanto, estamos muy lejos en esta segunda idea de lo que podríamos definir como, en fin, un desarrollo de un Estado funcionalmente federal. No es un problema de normas. No es un problema de normas. Tenemos normas suficientes como para habernos ocupado de esto de una manera mucho mejor. De esto y de cosas que han ocurrido antes y que ocurrirán sin duda, ¿no? Nuestro mayor problema se llama coordinación. Y en segundo nivel, cooperación. Y en tercer nivel, colaboración. Pero el primero es muy importante. Saben que son conceptos distintos. Estamos muy lejos de dar contenido al principio de normalidad institucional y de estabilidad en un modelo de gobernanza democrático multinivel. Tercera idea. El problema fundamental no está en la estructura ni en las normas, está en la forma de entender la acción política por parte de los actores políticos. Ahí tenemos el problema central, la forma de entender la política. La política no es un problema, el modelo de Estado tampoco, es la forma de entender la política en un contexto como el actual, en un contexto muy polarizado, en todas las democracias liberales, nosotros no somos ninguna excepción. No existe una cultura política por parte de los actores que aborden problemas que son complejos y que requieren visiones multidisciplinares e integrales. Tenemos legislación suficiente como para haberlo resuelto. Tenemos la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que da muchísimas opciones. Tenemos las comisiones territoriales de coordinación, que dan muchísimas posibilidades. Tenemos las conferencias sectoriales, que si funcionarían con cultura federal daría muchísimo margen, y tenemos la conferencia de presidentes, que en un Estado federal serio es fundamental y que aquí la hemos devaluado hasta hacerla inservible. Mire si tenemos instrumentos. El edificio funcionaría, podría mejorar, pero funcionaría. Por tanto, esta es una segunda idea que me parece importante. ¿Qué se ha producido? Un desacoplamiento entre política, forma de entender la política y políticas públicas.
Este es el gran desacoplamiento que en la gestión de esta catástrofe se ve con claridad. La política es fundamental en democracia y los partidos, las políticas públicas son el objetivo final, la forma de entender la política es la que bloquea. Bien, nos encontramos por un problema que es muy relevante. Cuarta idea. Bien, disponemos de evidencias suficientes como para ocuparnos, anticiparnos, adaptarnos. No voy a entrar en eso. Ante lo que sabemos que ha ocurrido y que va a ocurrir, disponemos de evidencias científicas suficientes sobradas. La comunidad científica ha proporcionado evidencias sobradas para, en fin, para saber lo que hay y saber de lo que tendríamos que ocuparnos. Planes de atención a los efectos a la salud y a la economía. Planificación y gestión del agua como recurso y como riesgo. Ordenación y planificación territorial. Adaptación a corto y medio plazo para las actividades económicas más expuestas, turismo, agricultura, atención prioritaria a la movilidad, gestión de zonas costeras, protocolos de emergencias, cartografía de riesgo, instrumentos de gestión específicos para áreas metropolitanas, incorporación de la educación en gestión de riesgo, de emergencias, cultura de la prevención y cultura del acuerdo. Todo esto la comunidad científica lo tiene muy elaborado. Todos los aspectos que les he dicho los tienen muy elaborados. Sencillamente, pues no se siguen, no se tienen en cuenta, lo que fuere. ¿Qué lecciones he extraído yo de la gestión de la DANA y de la gestión de los incendios ocurridos este verano? Que a los efectos es lo mismo. Bien, si ven las pautas son las mismas, falta de coordinación ante procesos que no se pueden dividir competencialmente, no hay competencias exclusivas, aunque lo diga la normativa, el Estatuto de Autonomía, no hay competencias exclusivas en materia de gestión territorial en España, porque la propia normativa, las propias sentencias dicen que no puede haberlas. La Administración Central tiene competencias, el Gobierno autonómico también, los gobiernos locales también, sobre las mismas parcelas, las mismas políticas públicas, y han de cohonestarse, han de coordinarse, si no, se pierde eficacia. Por tanto, falta de coordinación. La forma de entender la política, como les decía, la separación de lo que la comunidad científica sugiere que debería hacerse y las prácticas y las iniciativas que en el corto plazo se impulsan desde los poderes públicos en general. El ciclo político prima sobre los otros dos ámbitos. Ya saben que el ciclo político son 48 meses en democracia, el ciclo económico son 2 décadas, el ciclo ecológico es casi medio siglo. Prima el primero, 48 meses. Y esto es muy difícil de ajustar, por razones que, si quieren, luego puedo desarrollar, si me preguntan. Los efectos disruptivos de la desinformación también debemos incorporarlos a la hora de analizar y de explicar cómo se gestionan catástrofes de este tipo. Hemos constatado que la desinformación organizada causa estragos en la opinión pública. Hemos visto cómo el bulo de manera organizada ha sido muy efectivo a la hora de crear un gran desasosiego en la opinión pública. Hemos visto que la ausencia de una escala que es la necesaria, si no se tiene en cuenta, pues reduce muchísimo la eficacia de las políticas públicas. En el caso de la gestión de la DANA, sin duda alguna, la escala metropolitana es uno de los grandes fracasos históricos del modelo de Estado español, salvo en Barcelona, y es una de las grandes anomalías que España tiene respecto del resto de Europa occidental. No tenemos la escala metropolitana incorporada a la forma al diseño de políticas públicas, y esto tiene un efecto devastador. Hasta el punto es así que cuando el Gobierno central y la comunidad autónoma, después de la DANA, han impulsado sus planes, fíjense lo que ha ocurrido, sus planes de reconstrucción, el Gobierno central los elabora por su cuenta y el Gobierno autonómico los elabora por su cuenta.
en paralelo, aunque el destinatario sea el mismo ciudadano, en el mismo municipio. Esto se llama descoordinación elevado a la enésima potencia. Pero es que además, si ustedes mirasen los dos planes, verían que ninguno de los dos aparece en la escala metropolitana como objeto de estudio, como escala de trabajo. De modo que nos encontramos con políticas muy fragmentadas, difícilmente coordinables y, desde luego, una cuestión central, y es que tanto en la Dana como en los incendios, lo que se ha expulsado de la agenda política es la cultura del acuerdo. De manera que no tenemos la cultura de la prevención y no tenemos la cultura del acuerdo incorporado a un Estado funcionalmente federal que requiere de mecanismos y de funcionamiento en clave federal. Porque, insisto, no se puede compartimentar el diseño de políticas públicas en aspectos muy importantes, como hemos visto en todos los que han ocurrido aquí. Ordenación del territorio, dotación de infraestructuras, gestión de provisión de subvenciones, seguros, lo que fuere. En todo ello, las tres administraciones tienen competencias y tienen cosas que decir. Lo que no disponemos es de estos organismos que lo impiden. Por eso me ha llamado la atención, y acabo con esto, que desde el Gobierno central se hablara de pacto de Estado. Cuando alguien dice voy a proponer un pacto de Estado y no lo tiene elaborado, es que no quiere hacerlo. Es que forma parte de una táctica de esa parte de la Administración y de otra parte de la Administración, de tácticas dilatorias para confundir a la opinión pública. No hay voluntad realmente de mirar las cosas como yo creo que deberían hacerse. Si los partidos políticos, que son el elemento central en democracia, siguen instalados en la cultura de la confrontación, se pueden encontrar con sorpresas importantes en términos de sociología política. Y es que una parte importante de la ciudadanía les dé la espalda. Porque la ciudadanía sigue traumatizada. La ciudadanía sigue con un nivel de malestar extraordinario, que afecta básicamente a jóvenes, afecta a clases trabajadoras, afecta a clases medias, afecta a personas mayores. Hay un nivel de malestar que yo he podido testar muy elevado. Y lo que se encuentran es que los poderes públicos, la percepción que tienen es que no se ocupan de ellos, que no les dan seguridades, que aparecen separados y divididos. Y esto me parece que tendrá repercusiones. Podría ser, y sería devastador, que cuando haya elecciones en esta zona, pues el partido más votado sea la abstención. Lo dejo aquí. Bueno, muchas gracias, Joan. Tenemos tiempo para preguntas y después haremos la segunda ponencia. De manera que, por favor, preguntas, reacciones para Joan. Valentín. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta era ¿qué se puede hacer? O sea, porque ha dicho, ¿no?, que, o sea, las evidencias están ahí de cómo se podrían mejorar las cosas y tal. ¿Qué se puede hacer desde la propia comunidad científica y para que se nos tenga más en cuenta? Seguir insistiendo. No se puede hacer otra cosa. Seguir insistiendo. Y crear comunidad científica, es decir, universidades, también fundaciones, también actores económicos y sociales en cada escala concreta, crear condiciones para que los actores políticos sean, al final, capaces de incorporar en su agenda política cuestiones relevantes. Seguir insistiendo, no hay más. Lo que no puede hacer, lo que no es un camino aconsejable es recluirse en nuestros despachos departamentales y argumentar que no, yo lo tengo dicho hace mucho tiempo, pero no nos hacen caso. Hay que seguir insistiendo. Crear espacios de encuentro, allí donde sea posible. Allí donde sea posible. Porque en algún momento,
Por ejemplo, ahora hemos visto que ya estoy viendo que después de la Dana veo que se revisan planes de ordenación urbana, que se tienen en cuenta opiniones sobre cómo abordar problemas desde la escala metropolitana. Estoy viendo un poco de agua en la piscina, ¿sabe? La comunidad científica no ha trabajado en vano. Celebramos aquí en mi universidad una conferencia de expertos sobre cambio climático y territorio en el Mediterráneo en enero pasado. Ahí salieron 90 recomendaciones y se vio que por lo menos 20 o 25, ahora las veo que los poderes públicos han vuelto sobre ellas. Incluso algún alto responsable me las ha pedido. Y veo que algunas se va teniendo en cuenta, aunque cuestiones realmente de fondo, que es aquello que tiene que ver con la polarización extrema, aquí no veo ningún avance. Creo que debemos seguir trabajando desde abajo, sin decepción, pensando que en algún momento, poco a poco, de manera gradual, pues esto puede tener algún recorrido. Teniendo en cuenta, además, y en esto Rubin, nuestro colega Edward Rubin, me ha insistido mucho desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta además algo que no podemos dar por superado, y es que uno de los grandes dilemas a los que nos tenemos que afrontar, también como consecuencia de la gestión de un desastre como este, es que las transiciones hacia modelos más sostenibles serán complejas en Europa. Más complejas de lo que parece. Incluso no descarten que en algún momento pueda haber algún retroceso. Dice Rubin, el cambio climático y sus efectos se dirimen en las urnas, dice él. Y las urnas lo que nos dicen es que cuando hay cualquier historia, la que fuere, el cambio climático pasa a un segundo nivel de preocupación en la ciudadanía. Por eso hay que seguir insistiendo. Las transiciones serán complejas, serán costosas, serán, en fin, tendrán perdedores. Y eso requiere acuerdo, requiere, en fin, equilibrio, requiere justicia social y territorial. Será complejo. Pero esto nos debería, este tipo de catástrofes nos debería permitir subir por lo menos un peldaño. Bien, pues para eso la comunidad científica tiene su trabajo, pero también otras instituciones que están presentes en la sociedad, desde los comités locales, pasando por la experiencia municipal, pasando por la experiencia comunitaria, que tienen que ser escuchados. Y hay que crear canales de escucha, porque los ciudadanos no se sienten escuchados, además de no sentirse protegidos. No se sienten escuchados. Lo he visto estos meses en la zona afectada por la Dana. Hay que crear canales más o menos informales, institucionalizados, da igual, los que fueren. Y en este sentido, Daniel lo ha visto también durante estos meses. Ese es el camino, no tenemos otro. Hola, muchas gracias por la presentación. Acá. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Birmingham y tengo 2 casos de estudio, uno es la Dana y el otro es un caso en Chile. Gracias por tocar el punto de la coordinación, porque esa es parte de mi hipótesis, porque efectivamente, como decían en la otra ponencia, el diseño institucional y las reglas no explican por sí solo que en 2 casos en donde se asume que un espacio es menos desarrollado que el otro, tengan los mismos resultados y el mismo nivel de fracaso. Mi pregunta tiene que ver con dónde está este problema de coordinación. Si está más bien en el diseño, si está más bien en la implementación, o va por el lado del liderazgo, o es un conjunto de misfit, de cosas que no se ajustan en ninguno de los 3 espacios. Con toda claridad le digo, no tenemos ningún problema de diseño. El caso español puede mejorar, evidentemente, todo es mejorable, pero no tenemos ningún problema de diseño. Con los instrumentos y dispositivos que tenemos, podemos mejorar muchísimo. Tenemos un problema de naturaleza
política, de forma de entender la política a los actores concernidos. Ese es el problema, no hay otro. De modo que disponemos de dispositivos sobrados. Se podía haber hecho un plan, por cierto, que reivindico desde el primer día, único de reconstrucción de la zona afectada, sin duda alguna, sin ningún problema. Dispositivos sobrados tenemos. Deberíamos tener un plan único de las 3 administraciones de reconstrucción y de rehabilitación y de promoción económica y de recuperación de todo esto. Claro que sí. ¿Qué tenemos? Un plan regional y un plan estatal. Por cierto, incompleto. El estatal, sobre todo, que se refiere solo a inversiones. El regional, elaborado por la vicepresidencia, es más holístico, pero fíjese, si usted lo ve y lo lee, se llama, no sé cómo se llama, Endavant, se llama Endavant. Si usted lo lee, verá que es más holístico, verá que hay propuestas, iniciativas que corresponderían a la escala regional y local y propuestas que en todo caso corresponderían a la escala del Gobierno central, donde no tienen ninguna capacidad porque no tienen competencias. Lo dice allí, esto no nos correspondería a nosotros. Habría que hacerlo, sí, pero fíjese que no ha sido un plan único, ¿se da cuenta? Y si usted profundiza y escarba más, verá que la Confederación Hidrográfica del Júcar hace su plan de inversiones por separado de la Administración Autonómica y a la inversa. ¿Sabe cuál es el final del asunto? Que muchos alcaldes y alcaldesas se enteran de las cosas al mismo tiempo que yo, por los periódicos. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y aquí nos encontramos con el problema fundamental, que es este. No hay otro gran problema más que este. Si usted luego revisa, si trabaja en esto, la ley de régimen jurídico del sector público, verá la enorme posibilidad que da para hacer cosas juntos. Las conferencias sectoriales son para esto. Usted ha hecho una pregunta antes que iba en esta dirección. ¿Cómo es posible que el Ministerio haga, por lo que le estoy diciendo, porque cree que es el Estado y que puede hacer las infraestructuras por el territorio como le parezca conveniente a él y a sus técnicos? Esto no debería ser así. ¿Dónde se sustancia los grandes planes de infraestructuras en Alemania? En la conferencia de presidentes, presididas por el jefe del Land y los presidentes de los Länder. Los grandes trazados se hacen aquí. ¿Cómo se hacen aquí? Pues desde el Ministerio. Podría hacerse de otra manera, sin duda alguna. ¿En qué hemos convertido la conferencia de presidentes? En un instrumento vacío, donde se lleva la bronca parlamentaria allí también, hasta el punto de que los consejeros que son de un partido se ausentan, o vienen, o se van, y se convierte en un espacio donde no hay discusión sobre asuntos relevantes en materia de política pública. ¿En qué se han convertido las conferencias sectoriales? Por cierto, no hay una conferencia sectorial específica para muchos de estos temas, por tanto, se podía abordar en varias. Pues en foros donde se vuelve a escenificar la confrontación. A eso me he referido cuando he hablado que hemos diluido, hemos devaluado, hemos banalizado instrumentos de los que ya tenemos. Y nos encontramos con este punto, que es un punto de bloqueo muy importante, muy grave. Esto lo he visto en la Dana y lo he visto en los incendios, exactamente igual. No, el gobierno central no se ocupa de mí. Y a la inversa, el gobierno regional no hace las cosas. Se da cuenta, incluso hay formas de expresarlo en público cada día, cada una de las administraciones. Los alcaldes y alcaldesas, mientras tanto, callan preocupados. Sí, teníamos una que había entrado ya por Zoom y luego vamos con el Salvador. Zoom, Salvador, yo tenía una, pero me la voy a guardar porque me gustaría que hay 35 empezáramos con la segunda pregunta. Bueno, más que una pregunta, era un comentario de nuestra colega Mónica García Melón de Ingenio. Creo que estaba relacionado con la pregunta anterior. Ella ha dicho, quería indicar que ahora mismo hay una llamada a la comunidad científica para aportar ideas basadas en evidencia científica para el Pacto de Estado para la emergencia climática, creo que también lo ha referenciado. Y ha dicho, si alguien quiere aportar algo, hay una plataforma abierta o que también la pueden enviar a mí, que en este caso es ella. Yo estoy leyendo como si fuera Mónica. Pero bueno, eso, era solo eso. Gracias. Sí, sí. Bueno, era un poco también por tu militancia y en su momento de algún partido político o algo, ¿cómo se podía gestionar desde dentro de los partidos el que
digamos, aquí se premia al duro, al fuerte, al rígido, la confortación política. De alguna forma, ¿cómo se puede hacer que los propios partidos se esforzaran en darle valor a esta cultura del diálogo o algo que de alguna forma eso ganara votantes y de alguna forma el propio partido se implicara en esto que está usted comentando? Gracias. Pues le voy... Voy a proponer, como sabemos 5 minutos, si alguien tiene una pregunta más, que se formule y entonces hacemos un 3 de 3 y tú preguntas. Mientras se hace al final y pregunta breve y así las acumulamos. Bueno, pues gràcies, Joan. La xerrada l'he vista impecable, però tota l'estona em voltava un dubte al cap, que és com això que proposes és possible quan la ciutadania assenyala tan clarament la responsabilitat de la gestió autonòmica, en la resposta a la DAN. És a dir, com és possible amb 100.000 persones al carrer durant diversos mesos i no per casualitat, o sigui, per una gestió criminal, irresponsable, etc. Veient-ho tot, però després ho baixa al cas valencià i n'hi ha coses que em costen d'aterrar. ¿Cómo hacer y cómo es posible? ¿Cómo hacer? Un poco en la línea, desde mi modesta opinión, y hace tiempo, ustedes pensarán que lo que yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo es naif. Probablemente lo es, en este tiempo casi sin duda. Pero creo que no hay otro camino, porque veo que la situación no mejora, sino que empeora. ¿Cómo hacer? Lo mismo que le he dicho por la comunidad científica. Nosotros podríamos, los partidos en todas las democracias, no solo en España, se han instalado en un contexto diferente, bueno, que es el de la polarización extrema. Y será difícil. Los puentes existentes que había han dejado de existir. ¿Cómo hacer? Yo tengo una modesta sugerencia que hace tiempo que defiendo y es que desde universidades, fundaciones, medios de comunicación, ciudadanía organizada, sociedad civil, habiliten espacios de encuentro donde los partidos no tengan más remedio que acudir. ¿Sabe qué digo? Esto hace tiempo que lo defiendo. Donde les sea difícil decir que no quieren ir. Y ahí a dialogar. Y ahí crear, poner sobre la mesa cuestiones relevantes de ámbito estratégico. Y desde ahí que esto se permee en las agendas políticas. No veo otra solución más pragmática que esta, ¿sabe? Porque les veo completamente encastillados y lo relaciono con esto. ¿Cómo es posible que ante tanto malestar expresado en las calles no haya cambios? Pues porque los ejércitos de asesores, que hay muchos ahora en comunicación política, les dicen a sus responsables máximos que no conviene rectificar nunca y que no conviene bajarse de sus argumentos nunca, porque esto mantiene alineado a tus partidarios, da igual lo que digan de ti o lo que digan desde fuera, les tiene alineados y cohesionados, ¿no? Y en esas estamos. No debe extrañarse usted de que esto ocurra así. Porque esto es lo que los propios electorados casi que prefieren. Por tanto, no se extrañe. Lo que pasa es que en este juego, les he dicho antes que tal vez algún día miren hacia atrás y el partido más votado sea la abstención. Y el segundo más votado, partidos que están más allá de los de centro y algo, sobre todo por el lado de la derecha. Ya que usted no se ocupa de mí, yo buscaré otra solución. El agua siempre busca soluciones. Y el malestar también busca soluciones alternativas. Y hay mucho malestar, hay mucho combustible en la sociedad actual. No solamente en esta zona, más allá, pero en esta zona mucho combustible. Yo lo he percibido, lo veo, lo he escuchado. Y la ciudadanía busca soluciones. Si no las encuentra en el sistema, buscará soluciones antisistema.
Muchas gracias, Jordi.